Pues eso, lo que te decía, que el técnico Sí. yo le mando la señal lo más limpia posible, pero... Es que es músico. Bueno, vaya por Dios. Y mi idea es que los músicos son muy tiquismiquis con el sonido, porque hemos tenido aquí un momento que no habéis visto, un momento micrófono, y aquí el músico es muy tiquismiquis con el sonido. Sobre todo con la posición. Hola a todos, bienvenidos a la taberna de Tannhauser. Aquí estamos para hablar de otro tema interesante, por lo menos a mí me parece muy interesante. Hombre, yo creo que es la princesa de la ciencia ficción, la princesita de la ciencia ficción, que son los viajes espaciales, la exploración espacial. Que yo creo que es cuando todo el mundo le dice ciencia ficción, pues todo el mundo piensa viajes espaciales, ¿no? Que es mucho más amplio la ciencia ficción, pero yo creo que todo el mundo piensa en eso. Exploración espacial. Más que viajes espaciales, exploración espacial. La exploración de otros mundos, la exploración del universo, etc. Entonces yo había pensado ir de dentro hacia afuera, es decir, de la Tierra a... Empezamos con la exploración del río Guaraná. No, eso no es espacial. Eso no, bueno, depende para quién, claro, para nosotros no es espacial. El planeta es un planeta. Claro, para otros sí es una exploración espacial. Ir Tierra, Marte, espacio exterior. Sol, que hay una película que quiero comentar que me gustó mucho, que es un viaje al Sol. Sunshine. Efectivamente. Ahora lo comentaremos. Entonces, pues vamos a ir... Pues empieza Sí, con los sí. viajes a la Luna. Sí, bueno, yo como curiosidad, lo primero así, pensando en ello, lo primero que se me ha ocurrido es una película que yo creo que todo el mundo ha visto, pero es muy graciosa, en blanco y negro, muda, que es, Estamos hablando de Julio Verne. claro, Viaje a la Luna. Claro. Y la película es muy graciosa, a mí me hace mucha gracia, porque la Luna no es un planeta, pero es una cara redondita, el cohete le llega, se le incrusta en un ojo, es muy graciosa. Claro, disparar a la gente con un cañón. Claro, Al con un final cañón, eso, no era un al cohete, final- era un cañón. Al final es una bala de cañón, lo que pasa es que no tiene... no hace falta tubo. No, Se claro, lanza, al final es una bala enorme, Sí, autopropulsada. Esto es lo que pensaba en esa película, será de los años 20, 1910 y pico, 20, será de esa época. Es un poco lo que hablábamos de la energía. El otro día estábamos hablando de otra serie muy interesante que es Chernobyl. Sí. Y hablábamos de la energía, de cómo el ser humano genera la energía. Me voy un poco por los cerros de Úbeda, pero es por hacer la analogía. Al final lo que hacemos, centrales nucleares, centrales térmicas o lo que sea, es calentar agua. Exactamente. Calentamos agua. Y movemos turbinas y todo el rollo. Y seguimos lanzando a la gente como lo hacía Julio Verne. Sí, con sí. una bala de cañón. Con tubo, sin tubo, pero sigue siendo una bala de Sigue cañón. siendo una bala de cañón. Ya está el inciso, sigue. Hay muchas teorías y muchas maneras que se piensan para hacerlo, pero de momento, como dices tú, es una bala de cañón. Sí. Es un pepino. Hasta para que mí. no descubramos el Bueno, tema pues de la repulsión. solamente era el inciso ese de esa película que me parece muy graciosa, es muy cortita, cine mudo, en blanco y negro, pero yo os animo a que la veáis porque es muy cortita y es muy graciosa. A mí me hace mucha gracia, por lo menos. A partir de ahí, aparte de este inciso de Julio Verne, que bueno, evidentemente pues Está muy bien, fue el primero. Julio Verne No, empieza sí. con ese primer viaje a la Luna. Sí, por supuesto. Hombre, es la protoexploración espacial. O sea, es lo primero que se hizo. Y si quieres podemos seguir hablando de Apolo 13, que es una película que se hizo, Tom Hanks es el protagonista, y es sobre un hecho histórico. Es decir, en realidad la exploración espacial ya existe. Alerta spoiler. ¿Cuánto puede aguantar un tío sin mear? Lo digo por si no habéis visto la película. ¿Cuánto puede llegar a aguantar un tío sin mear?
Porque tela, lo de esa película. Sí, sí, y recordamos, hecho histórico. Sí, sí. Es decir, estos son problemas que ya existen, porque ya se ha empezado la exploración espacial real. Es decir, ya hemos empezado a explorar el espacio. A un nivel, claro, hemos llegado a muy poquito, pero es exploración espacial. Científicamente, yo personalmente no soy científico, ya habéis oído a lo que me dedico. No soy científico, con lo cual es mi visión del tema. Al final, lo que ahora mismo nos está descubriendo el universo son los grandes telescopios, los dos grandes telescopios. Primero Hubble y después el telescopio nuevo, que ¿cómo se llama? El Webb. Webb, puede Sí, ser, sí, el sí, Webb. efectivamente, el Webb. El Webb, que además no está exactamente como el Hubble, que el Hubble está en órbita gestacionaria, esto está en una órbita sincrónica, que es algo distinto, es decir, se mantiene estático en un punto en el que las fuerzas lo mantienen muy, muy, muy estático en el espacio. Con lo cual ya hemos, de hecho, he visto las primeras imágenes de los fotones que están siendo atraídos por el núcleo de nuestra galaxia, que se llama la estrella Sagitario A, que es un supermasivo, creo que tiene 4 millones de veces el tamaño del Sol, una cosa así, la masa del Sol. ¿Vale? Muy interesante. Primero la exploración empieza por ahí. Sí, sí, claro, pero porque eso es exploración espacial. Es muy peculiar. Cuando hablamos, yo he hecho antes la analogía del descubrimiento de los ríos y todo ese tipo de cosas, porque al final un astronauta es exactamente igual que un descubridor, es un navegante. Es un explorador. De hecho, los que empezaron esa exploración fueron la Marina, claro, porque necesitaban el mar. El mar era lo que nos separaba. Sí, sí. Y luego los exploradores de interiores, ¿no? Luego ya llegan los científicos. Pues los primeros que van a explorar probablemente el espacio, claro. Desde mi punto de vista, y aquí quiero ya meterme un poquito en la harina, en lo que yo tengo más o menos visto, o lo que a mí me gustaría hablar, los primeros que van a explorar realmente el espacio son los buscadores de oro. ¿Vale? Lo primero, obviamente, vivimos en un planeta donde la pasta manda, y los primeros que van a explorar los territorios que sean, véanse cuál, van a ser en busca de recursos. Obviamente ya no es la fiebre del oro, pero... No, pero es la fiebre de otros materiales, claro, de otros tendremos minerales. La fiebre del litio, tendremos la fiebre del cesio, tendremos la fiebre de... De hecho, buscad en Google exploración, o sea, sí, exploración en la Luna, o porque ahora lo que están muy interesados en qué se puede sacar de la Luna. Claro, ahí, claro, si es que por ahí es por donde yo quería empezar. Yo tengo como referencia, como primera exploración, he cogido una historia que ahora se llevó a una serie de televisión muy recomendable, que se llama The Expanse, muy, muy interesante. Que es muy curioso, porque yo no sabía esto, buscando sobre la información porque no he leído los libros, ¿vale? No he leído las novelas, he visto la serie. Ahora me buscaré los libros y lo veré. Pero es muy curioso, porque están firmados por un tal James S.A. Carey. Y buscando más información resulta que James S.A. Carey no existe, es un seudónimo de dos tíos que se llaman Daniel Abraham y Ty Frank, que son los que han escrito las novelas en las que se basa esa serie de Expanse. Hago una breve sinopsis. De Expanse sitúa la historia en un momento en el que el ser humano ya controla un poco el sistema solar, es capaz de viajar dentro del sistema solar y estamos sacando recursos de algunos planetas y sobre todo de los asteroides. Hay mineros en los asteroides y demás. Existen las Naciones Unidas de la Tierra y Marte ya se ha colonizado y hay una guerra entre tres facciones: los marcianos, los terrícolas y los cinturonianos. Es súper interesante lo que plantea. Pero que son todos seres humanos. Son todos humanos, no hay razas alienígenas. Son los que unos viven en Marte. No hay razas alienígenas de momento.
¿vale? Si luego veis la serie más adelante vais a ver que hay... Entonces no es nada tampoco nuevo. O sea, que los humanos nos peleemos entre nosotros tampoco es muy novedoso. No, yo soy de Alameda, tú eres de Añover, entre medias está el camino, que te tiro la piedra. raya, que yo te doy, que tú me das, ¿vale? Lo de siempre. Pues es muy interesante por lo que ¿Americana? plantea. Sí, la serie es americana. Es americana. Es muy interesante, pero voy a hacer una pequeña anotación. La nave principal es una cañonera marciana, ¿vale? Robada, entre comillas, no es robada. Cuando veáis la serie vais a entender a lo que me refiero. Digamos que se han quedado con ella un grupo de gente de lo más dispar. Hay marcianos, hay cinturonianos y hay terrestres, terrícolas, en esa nave. Y a la nave, haciendo referencia a un escritor español, la llaman Rocinante. Oh. Vaya, eso nos toca muy de lleno. Es muy interesante, porque llega un momento que al principio la llaman la Rocinante, pero a lo largo de los capítulos, porque me parece que son 5 temporadas, ya la llaman la Roci. O sea, llegan a una familiaridad con la nave, la Roci. Famosa en el sistema solar por ser una nave increíble de cómo funcionan los cinturonianos, los marcianos y los terrícolas juntos. ¿Vale? Entre medias pasan una serie de cosas, pasan cosas, y hay más exploración, una posible exploración siguiente. Pero ahí tenemos lo primero que nos va a ocurrir. Diríamos que sería una primera exploración más cercana, es decir, lo que sería Marte, la Luna. Cinturonianos me imagino que sería por el cinturón de asteroides. Cinturón de asteroides, no, llegan hasta... Hay colonias ya en Ganímedes, hay colonias en Io, hay colonias en Europa... Pero todo centrado en la extracción de materia prima, me imagino. Eso es. La extracción de materiales y la colonización por la masificación de la Tierra. Es que como dices tú, o sea, al final al final necesitamos cosas, necesitamos combustible, necesitamos energía... Y para esa exploración espacial lo necesitamos. Hay una película, esa es inglesa, que se llama Moon, exacto, que en inglés la tengo es anotada, que efectivamente es muy sencillito. Es un señor que está en la Luna y es un obrero. Está trabajando... El currito. Es un currito. Me hace mucha gracia el robot. Sí. Me hace mucha gracia el de las caritas. Sí, y claro, ese señor está... trabajando normalmente, está deseando que acabe su turno, porque son turnos, creo recordar que de un año, son 3, creo. O 3 años, o algo así. Y bueno, no quiero hacer mucho spoiler, cuando va a cumplir su turno de esos 3 años, descubre una serie de cosas que digamos que no le hacen mucha gracia. Digamos que no le hace mucha gracia y son una cosa totalmente sorprendente para él. Y es una película muy recomendable, girando alrededor de eso, de la primera exploración, digamos, el primer cinturón, lo que sería la Luna, y el sacar materiales, que eso está a la vuelta de la esquina. O sea, yo hace un tiempo vi un artículo que querían construir edificios en la Luna con impresoras 3D, precisamente. Ahora que has sacado tu juguetito, querían hacer con impresoras 3D edificios, con el mismo material que hay en la Luna. Es decir, coste muy barato, algo muy económico, y eso ya se está pensando. Evidentemente, el cine y la literatura ya lo han pensado antes, ya lo han imaginado antes. A ver, siempre al final la literatura... Hay una... Entre las divisiones o subdivisiones o subgéneros que hay dentro de la ciencia ficción, todo el mundo tiende a separar, algún día hablaremos de esto, una ciencia ficción dura y una ciencia ficción blanda. Para mí ese género no existe en sí mismo, depende de cómo te pille, porque leer crónicas marcianas con 13, 14 años o Un mundo feliz con 13, 14 años puede ser hard. Sin embargo, para una persona de 50 años que lleva ya una serie de cosas en su vida, leer ese tipo de cosas, pues ya no es tan hard. Sí, claro. O sea, cuando tienes una tarjeta de crédito, 2 hijos y una hipoteca,
digamos que Un Mundo Feliz ya lo tienen más que asumido, pero, o 1984, ¿no? Por Yo poner ejemplo. he visto críticos en internet que a Ray Bradbury pues decían que era soft, que era blando. Claro, es que hablando de subgéneros, que era a lo que me refería, la mayoría de las historias de ciencia ficción que están escritas sobre exploración espacial son óperas espaciales. Sí, claro. Al final es un Da tipo, mucho para ello. Eso es ópera espacial. Dentro del género, pues sabrá quién, si es que hay consumidores para todo. Yo Sí, lo de sí, ponerle sí, etiquetas a las cosas, Exactamente. ya como músico no soy me toca un poquito A las ver, narices. Yo entiendo. Claro, yo entiendo que, bueno, para guiarnos un poco, para alguien que esté empezando a leer ciencia ficción, pues le puede venir bien. Pero soy yo de la opinión de ti. O sea, no. Esta serie que yo he planteado sobre la exploración y conquista del sistema solar es una serie policíaca. Sí, claro. Es una serie policíaca. Pero si en algún momento hiciéramos una nave con los materiales que tenemos ahora y con lo que conocemos ahora y con lo que sabemos ahora, esas naves, creedme, que se moverían por el espacio exactamente igual que se mueven en esta serie de Expanse. Sí, por lo tanto sería hard. Pues ya, pero es soft realmente, porque es una historia que realmente no tiene mucha mandanga. Hay momentos en los que tiene una mandanga que flipas, que para mí es hard, y hay momentos que es soft. Sí, claro. Es que luego, claro... Es que porque hay historias de amor entre medias... claro. O sea, vamos a ver, yo he leído libros como, por ejemplo, Lovelock, que te he hablado de él más de una vez, que también va un poco de exploración espacial, luego hablaremos de él, que tiene momentos que dices... Lovelock es el M. No, Lovelock es de C. Clarke. De Arthur C. Clarke, es verdad. De C. Clarke y otra autora que no recuerdo cómo se llama. Tiene momentos muy duros, muy hard, muy fuertes, pero tiene otros momentos mucho más livianos. Es decir, un autor también clasificar una obra entera de una manera... Pues no. A ver, para mí sí hay personalmente, esto es una opinión súper personal, hay escritores que anticipan cosas y hay escritores que tiran con lo que hay. Es decir, volvemos al símil de Avatar. Avatar puede ser una película de ciencia ficción, pero no deja de ser una película de indios, ¿vale? Con alta tecnología, porque hay que llegar hasta Pandora, ¿vale? Exactamente. Pero se necesita la tecnología para llegar, pero al final es una película de indios. Con lo cual es un western. ¿La calificaríais de western? Yo personalmente sí. Que me encantó. Bueno, pues ahora pero... Waterworld, la segunda parte. No, vamos a ver, pero si al final lo que hemos dicho, al final los cartelitos y las etiquetas, pues bueno, como curiosidad también, pero que tampoco son decisivos. Bueno, seguimos más allá de la Luna, que está Marte. Exacto. Y sobre Marte sí que hay mucha literatura. Vamos al jefazo. Sí, porque... Que te estaba esperando, lo tengo remarcadísimo. Hombre, es que Marte ha escrito desde Ray Bradbury hasta... Todos. Todo el mundo. Y en cine ni te cuento. Bueno, Asimov tiene una historia muy graciosa, no sobre Marte. Bueno, sí, tiene otra sobre Marte, ahora la recuerdo. Me estaba acordando de Compre Júpiter, que es muy curioso, porque titular a un relato corto, Compre Júpiter, ya te está explicando algo. Sí, claro. Una de las primeras incursiones, entre comillas, en literatura romántica de Asimov, como veréis que me gusta Asimov, no sé si notar. Lo vais a notar. Es un relato corto, se llama Estoy en Puerto Marte sin Hilda. Increíblemente interesante. Es sus primeras incursiones en el mundo romántico y además explica por qué no escribe nada romántico en general, ¿vale? Interesante, era simplemente una anotación. Sigue. Sí, señor. No. Sí, hay muchas cosas interesantes. Yo, por ejemplo, yo he seguido, me he preparado más lo que serían películas, y por ejemplo está Planeta Rojo, que no deja de ser una película de acción. Es decir, son unos señores que van al planeta rojo, es decir, Marte, y están investigando unas algas que crean oxígeno, porque lo que quieren es crear oxígeno en Marte y que se pueda vivir allí. Algo que, por cierto, también se toca, y esto sí es literatura, en Crónicas Marcianas,
pero no tiene nada que ver. Es decir, Planeta Rojo es una película de acción, Crónicas Marcianas es poesía pura. Sí. Bueno, es que, a ver, la exploración espacial siempre nos va a llevar a la colonización. Lo que pasa es que la colonización, a mí me gustaría tratarla en otro Sí, eso es. Pero siempre nos va a llevar siempre se va a tocar con la colonización, porque al final lo que quiere el ser humano es llegar y plantar el pino. Claro, o sea, eso es. En eso, y aquí vais a notar que me gusta Lem, Stanislav Lem, en eso es donde Lem hacía el hincapié. Es decir, el ser humano no va a las estrellas a hacer cosas maravillosas, no, va a las estrellas a hacer lo mismo que está haciendo aquí. Exactamente. Es decir, ¿qué pasó cuando los españoles llegamos a América? Pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, o te conviertes a la religión católica, o te conviertes en esclavo, o te degüello. Hay que ver quién y cuándo y cómo, porque es una historia muy larga, entonces... sí, pero ¿me entiendes? Sí. O sea, la colonización romana, por poner un ejemplo, los romanos respetaban tu cultura, respetaban toda la historia. Nosotros venimos a por los recursos, danos exactamente. Las cosas. Todo lo que tú quieras. Danos las cosas. ¿Tú sigues adorando al dios de la montaña? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Tú dame la plata, el estaño, que es lo que a mí me interesa. Y los españoles en América hicieron lo mismo. Con la diferencia que nosotros los convertimos al cristianismo y ellos no nos convirtieron a... bueno, a ver, hago una acotación. Ni todos los españoles fueron esto, ni todos los romanos fueron lo otro. No, a ver, estamos hablando en términos generales. No queremos hablar de historia ni nos queremos meter en historia, ¿vale? No. Es una... Siempre todo esto es una impresión subjetiva. Exactamente. ¿vale? Lo que queremos referirnos es que si el ser humano va a un planeta, vamos a suponer Mercurio, por ponerlo, y se encuentra unos animalitos por ahí que resulta que cagan diamantes. Los vamos a criar. Vamos a criar y vamos a recolectar. Pero si se comen la hierba, los matamos. Exactamente. O sea, eso no hay ninguna duda. La hierba da igual, Bruno. Si se comen la hierba, los matamos. Sí. A no ser que a mí me interese tener un jardín y voy a tener 3. Que se van a comer el borde de la hierba. Exactamente. Eso es a lo que yo voy y a lo que iba Stanislav Lem. El cine de ciencia ficción ha sido un medio poderoso para explorar y criticar las estructuras socioeconómicas, particularmente el sistema capitalista. A través de historias futuristas y distópicas, estas películas ofrecen una mirada crítica a las desigualdades, la explotación y las consecuencias nefastas del capitalismo. Desde una perspectiva crítica, podemos analizar cómo estas películas abordan y cuestionan el sistema económico dominante o su evolución futura. La película Elysium retrata un futuro donde la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado enormemente. Esta obra critica la concentración de riqueza en manos de unos pocos, mostrando cómo las élites se benefician a expensas de la mayoría empobrecida. Tanto Blade Runner como su secuela exploran el papel de las grandes corporaciones en posibles sociedades futuras. Estas películas muestran cómo el capitalismo desenfrenado ha llevado a la corporatización total del planeta y sus colonias, aunque éstas no aparezcan, donde las empresas ejercen un control desmedido sobre la vida de las personas, priorizando el beneficio sobre el bienestar humano. Me viene a la memoria Moon. La trama sigue a un trabajador solitario, destinado a una base lunar automatizada. La película aborda temas de aislamiento, identidad y las consecuencias del capitalismo en un entorno futurista. El trabajador descubre perturbadoras verdades sobre su misión y su propia existencia, lo que cuestiona la ética de las corporaciones que controlan la explotación lunar. Moon ofrece una crítica sutil pero impactante del capitalismo al mostrar cómo las empresas pueden sacrificar la humanidad en su búsqueda de beneficios y control. Wall y Interestelar abordan las consecuencias devastadoras del consumismo sin límites y la explotación de recursos naturales. Estas películas advierten sobre el agotamiento de los recursos y la destrucción del medio ambiente en aras del crecimiento económico. El cine de ciencia ficción proporciona una plataforma para reflexionar sobre los problemas del capitalismo y las posibles consecuencias de sus prácticas. Al destacar estas críticas en el contexto de las historias futuristas, estas películas invitan a la audiencia a considerar alternativas y a cuestionar el status quo económico.
Entonces la colonización, pues sí, muy bonito. Vamos a ver, si yo creo que si estamos en la ciencia ficción y estamos haciendo ese podcast es porque nos mola. Eso es evidente. Sin duda. Pero que tampoco nos flipemos de que vamos a ir al universo, porque esta es otra. ¿Vamos a ser los números uno o nos vamos a encontrar a alguien más chulos que nosotros? A colación de eso, yo voy a sacar a Asimov aquí cada 2x3, eso que os quede claro. Asimov va a estar Hombre, saliendo. a ver, aparte es que Asimov es el rey. No, para mí no. O sea, ahora hablaré de otro que casi me gusta más que Asimov por otras razones, y ahora explico. Pero es muy curioso en los puntos de vista que se pone Asimov en cierta época. Él empieza a hablar de la exploración espacial, ¿no? Entonces, para los que me seguís en redes, sabéis que yo tengo un nick muy peculiar, que es Zanforus. Zanforus viene de un personaje de Isaac Asimov que se llama Tamporus. Tamporus es un psicólogo de la Universidad de Rigel, al cual él estaba estudiando ciertas historias sobre un calamar al cual, cuando se le encendía una luz y se le daban ciertos sonidos, se dormía, y estaba estudiando las reacciones psicológicas o psicosomáticas de ese calamar. Y a este tío se le reclama para que ayude a un grupo de gestión en unas negociaciones con una nueva raza. ¿Vale? Os pongo una historia. Estamos hablando de la Universidad de Rigel. Rigel es una estrella que, por si no lo sabíais, está en la constelación de Orión. Pues en esa Universidad de Rigel hay un psicólogo que va a hablar con una raza. ¿Adivináis qué raza es con la que va a hablar? Con los humanos. ¿Vale? Y el tío habla de los humanos como unos seres extraños que son súper volátiles, súper volubles y que son prácticamente imposibles de negociar con ellos. Nos pone finos. Sí, no me extraña, tío. no me extraña. ¿Vale? Esa satírica de Isaac Asimov poniéndose en el bando contrario de una raza alienígena que tiene que hablar con los seres humanos, me encantó, por eso utilizo a ese personaje. Hasta aquí el inciso. No, pero eso está claro, o sea, vamos a ver. Vamos, yo lo tengo claro, por lo menos. Nos vamos a... A ver, según la ciencia, lo más probable es que nos encontremos bacterias y cosas así. Encontrar vida inteligente es muy difícil. Oye, por eso, por ejemplo, en Planeta Rojo, pues de lo que se trata, lo que se encuentran es eso, unas algas. Son unas algas, es una especie de hierba que crece y tal, y bueno, y no quiero hacer spoiler, ya digo que no quiero hacer spoiler, pero eso es lo que nos vamos a encontrar. O nada, que también es otra posibilidad, porque tampoco está escrito que nos encontremos. Y yo aquí lo hilo, por ejemplo, con la película esta del Marciano, que también es un libro. El libro no lo he leído. El libro es genial, yo sí lo he leído. ¿Lo has leído? Sí, el libro es genial. Y por lo que se ve en la película es un astronauta, bueno, una serie de astronautas, una nave espacial que llegue a Marte, viene una tormenta, se piran todos porque la tormenta puede destruir la nave y puede destruir todo, pero se dejan a un astronauta en Marte. Y el tío, utilizando el método científico, sale adelante. Exactamente. En Marte no hay nada, no os esperéis encontrar marcianitos, ni bacterias, ni nada. Es decir, Marte es Marte según lo conocemos hoy. Un erial. A no ser que veáis Misión a Marte, que puede ser Misión Odiarte, también, en la que, bueno, hay que verla hasta el final. Claro, y lo que te decía, y en esta película, pues es cómo sobrevive ese astronauta. Es muy realista ese sentido. Es muy buena, es muy buena. Es muy realista. Es Matt Damon, el protagonista. Y a mí me gustó bastante. Sobre todo porque es muy realista en ese sentido de que eso, yo creo, antes que hablabas de la ciencia ficción hard y la soft, yo creo que esta es ciencia ficción hard. Porque eso sí que es ciencia ficción, es decir, son cosas que el día de mañana se podrían hacer. Que tenemos que ver es que lo primero que se va a hacer es una estación espacial enorme. Sí, eso es evidente. Alrededor de la Tierra. Ese va a ser el primer paso. Que ¿vale? Eso ya podría estar hecho porque ahí tenemos la Mir. Sí, y la ISS.
Exactamente, es decir, estaciones hay y probablemente se hagan más. O se aumenten, se agranden, en fin. Eso ya está hecho. Y lo que te decía, y estaciones fijas en la Luna probablemente se hagan. Sí, pero yo quiero hacer hincapié en lo de las estaciones espaciales por dos razones. Primera, porque lo que plantea Elysium es una lucha de clases. Sí. Es decir, la gente que vive en Elysium es la gente que vive en Elysium, y la gente que vive en la Tierra trabaja para ellos. Aunque moleste a la gente, pero esto es así. Cambia Elysium por La Moraleja Y da lo mismo. y los otros Sí, por sí, Lavapiés. sí, esto va a seguir lo mismo. Oye, si os molesta, pero es lo que pienso. O por Montepríncipe, si me da igual. Si es que O sea, al eso final, es así. al final es así. Vale. Esas estaciones espaciales, que va a ser el primer paso, hay una serie que, si no la habéis visto, que os floten, y el que la haya visto lo sí. va a entender, que se llama Los 100. Los 100, claro. Si la tenía yo aquí apuntada. Sí, pues... Vale. Esa serie hace referencia precisamente a esas primeras estaciones, que no es una, sino varias estaciones que por un cataclismo en la Tierra se tienen que unir y se forma una sociedad compleja. ¿Vale? Esas 13 estaciones, cada una se dedicaba a investigar y a trabajar en un ámbito, y al final hacen su propia civilización, su propia cultura, su propia sociedad, sería lo adecuado. Sí, sí. Y llegado un momento, para saber si en la Tierra sigue funcionando o no, como no tienen mecanismos para saber si la Tierra sigue teniendo un problema para ser habitada, deciden, ya que estamos hablando de un espacio limitado y un entorno limitado y unos recursos muy limitados, estamos hablando de aire, de agua y demás, deciden mandar a los 100 más jóvenes a la Tierra a ver qué pasa. Y ahí sería, ¿vale? Hombre, yo creo que Los 100 es conocida. Yo creo que la mayoría de la gente, si no la ha visto, la habrá conocido. Yo la he visto 3 veces completa la serie. Yo Cuando solo la he salió visto una, pero vamos. Cuando salió, la mayoría de la gente no sabía de qué iba la No vaina. fue una... Es una serie, perdón la expresión, pero es una serie supositoria. Sí. Es decir, al principio no te das cuenta, pero va entrando, y cuando te quieres dar cuenta resulta que la ha visto todo el mundo, y todo el mundo sabe de qué va, y a todo el mundo le ha gustado, porque yo no recuerdo a nadie que diga... Tiene que no. temporadas, porque obviamente Sí, bueno. los guionistas tienen sus... Iba a decir una barbaridad. Sus altibajos. Sí, yo iba a hablar de proveedores de sustancias... Ah, bueno, sí. Vale. Pues eso, que cada uno, como cuando cambias de proveedor, pues te cambian los guiones. Sí. Digamos que, Sí. que va por ahí la vaina. A mí me gustan todas las temporadas, dentro de que yo, Sí, yo como espectador no suelo prejuzgar lo que veo hasta que no he terminado, y después analizo si me ha gustado, si me ha dado un grado de satisfacción adecuado, y a partir de ahí pues puedo pensar si la vuelvo a ver o no la veo, o si la olvido o si se queda ahí. Hay series que me han impactado y que he vuelto a ver varias veces, y hay series y películas que no volveré a ver en la vida. Claro. Vale, pues como a todo el mundo, ¿no? Pues esa serie, habrá quien te diga, no, el episodio, la temporada 3 es un truño. A mí me gustó toda. A mí me gustó toda. Sí, yo creo que es bastante regular. Digamos que es una serie bastante regular. No tiene como otras series que he visto, o incluso dentro de una misma temporada, que dices, pues este capítulo era muy bueno, y este era muy malo. No, Los 100 es una serie bastante regular. Eso es lo bueno que tienen los libros, que uno lee y uno hace la serie en la cabeza, y uno hace claro. la película en la cabeza. Sin embargo, cuando uno se pone delante, se lo dan masticado, y a nadie, créeme, a nadie le gusta que le den las cosas masticadas, y si te gusta, háztelo mirar. Sí. No suele ser buen consejero. Ahora vienen los haters. Bueno, que vengan lo que quieran. Llegamos al sol. Llegamos al sol. Llegamos al sol Llegamos a la porque famosa Sunshine. yo solo conozco
una película, ni siquiera ni libros, ni películas, ni nada. Solo conozco una película donde se va al sol. Que De claro, noche, por supuesto. como el del chiste. Que claro, diréis, ¿pero cómo se va a ir al sol? Pues sí, se va al sol porque el sol, y esto es totalmente científico, el sol se tiene que apagar. Después de una serie de fases, el sol se apaga. ¿Qué plantea la película? Estamos hablando de Sunshine. El protagonista es Cillian Murphy, un actor muy de moda hoy día. Y bueno, y otro elenco, pero vamos, el protagonista es Cillian Murphy. Pues plantea que mandan una nave al sol para reactivarlo con unas bombas Atómicas, sí. con unas bombas atómicas, reactivarlo y que el sol no se apague y mantener la vida en la Tierra. Esta sería la sinopsis. A mí me encantó. A grosso modo. A mí me encantó la parte psicológica que tiene esa serie. Sí. Porque es... Bueno, claro, luego entre medias tiene su trama. Es muy peculiar, porque ahí se mete en un mundo un poco ambiguo, esa película. Claro, porque es que... Tienen una sala, o sea, para poneros un poco en contexto, imaginaros que mandáis una seta enorme hacia el sol. ¿Por qué? Porque ese paraguas de delante... Esa es la forma que tiene la nave. Que tú puedas ir hacia el sol y que ese paraguas te esté protegiendo y además le esté dando energía a la nave, ¿no? Entonces, es una buena manera de conseguir energía y de impulsar la nave y de mantener los sistemas operativos. Pero estás todo el rato a la sombra. El ser humano necesita la luz del sol. Y hay una cámara en la que esa cámara está un poco hacia afuera para que te refleje la luz del sol y te dé el sol en la piel. Y ahí se provocan una serie de cosas muy peculiares porque la gente se vuelve adicta al sol y ahí entran en un terreno escabroso. Pero la idea me parece flipante. Lo que no entenderé es cómo piensan reactivar la tecnología, reactivar el sol con bombas atómicas. Sí, esto es lo que yo llamo licencias. Sí. Es decir, el cine, incluso la literatura, se permite licencias. Es decir, ¿sabes? Esto a Hitchcock le pasaba mucho, a Hitchcock. Se permitía una serie de cosas que decías, es imposible, no me lo creo. Pero te lo tragabas y te lo comías con patatas porque estaba muy bien hecho. A mí por lo menos me pasa eso con esta película. Es decir, sé que es un... Sí, a ver, la ciencia ficción tiene esa parte, ficción. Exactamente. Vale, es decir, yo sé que no es posible, pero me lo como porque la historia está muy bien contada. Y además una de las cosas, porque además yo creo que una de las cosas que mejor refleja esa película es la sensación de los exploradores, precisamente. Eso es. Una escena que a mí me encanta, porque claro, según van llegando al Sol, pues van pasando planetas. Y cuando llegan a Mercurio, hay un actor japonés muy famoso, no recuerdo cómo se llama, porque si me cuestan los ingleses y los americanos, imagínate los japoneses. Bueno, será un Yamato. Sí, no sé cómo se llama, pero el actor japonés dice, señoras y señores, Mercurio. Y aparece Mercurio por delante del Sol y me parece una escena súper poética y muy bien conseguida, porque refleja lo que tiene que sentir un explorador. Exacto. Es decir, coño, que es que esto no lo ha visto nadie. Es que esto soy el primero y probablemente el único que lo vea. Yo sentí eso cuando vi las primeras imágenes del Voyager de los anillos de Saturno tan próximos, me impactó. Hablando de anillos, esto es mis propias curiosidades, ¿no? Aparte de gustarme la ciencia ficción, me gusta mucho la astronomía. Que sepáis, que va a tardar muchos años, ¿vale? Pero que sepáis que Marte va a tener anillos, ¿vale? Va a pasar muchísimo tiempo, pero las dos lunitas que están orbitando se van a pegar un piñazo contra Marte, porque las está trayendo, son dos rocas, Deimos y Phobos, y al final se generará una nube. Como Marte tiene muy poquito campo magnético, por no decir prácticamente carece de él, y precisamente por eso no tiene atmósfera, porque no tiene campo magnético, o tiene una atmósfera muy tenue, debido a su falta de campo magnético, muy probablemente se quedarán orbitando en la parte cinturoniana, ¿vale? En el cinturón se creará un anillo, al planeta rojo tendrá anillo. Nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Pero curiosidades. Afortunadamente muchas cosas no las vamos a ver. Desafortunadamente por otro lado. ¿Empezamos a explorar para afuera?
Ahora ya vamos para afuera y aquí hay de todo, desde Planeta Prohibido, que yo no sé si has visto esa película. Sí, por supuesto. Que es un clásico del cine de ciencia ficción, que para el que no lo sepáis... ¿Esa peli es del 50 o de por ahí? Sí, por ahí, 50 y pico, sí, yo creo que no es del 50 y pico. El protagonista de esa película es, atención, Leslie Nielsen. Ya ves. el viejecito cachondo de Atrápalo como puedas. O sea... Me sale otra recomendación de ciencia ficción que es Planeta de Agostini. Ese no. No, ese no. Pero bueno, aparte de eso, luego tenemos... 56. Del 56, sí, yo era del 50 más o menos. Una película, pues te digo lo mismo, muy curiosa. No es para... pero es curiosa de ver, como una curiosidad, por ver por ver, digamos, protohistoria de la ciencia ficción. Uh-huh. Sí. Que era, pues eso, una nave militar que llega a un planeta X, que ha habido una muerte y la están investigando. Y ya no hago más spoilers, bueno, el que quiera verla que la vea, que ya digo que Leslie Nielsen no hace un papel cómico, ya os lo aseguro, es un papel serio. Y a partir de ahí, Interestelar. Bueno, Gravity sería más bien, sería esa exploración, pero sería lo que hemos hablado antes, de estaciones espaciales. Exacto. Porque Gravity, y muy realista, y muy realista. Es buenísima esa película. Sí, está muy bien. George Clooney creo que hace un papel muy bueno, igual que en otras creo que no está tan bien, pero en esa yo creo que hace un papel muy bueno. Yo acabo de ver de Clooney, Luces en el cielo, que la recomiendo. No he leído el libro, ¿vale? Luces en el cielo es una peli muy, muy interesante sobre supuesto cataclismo en la Tierra también. A mí me gustaría recapitular un poquito, ya hemos pasado un poquito por todo esto, me gustaría recomendaros encarecidamente que os leáis a Bradbury y las Crónicas Marcianas. Ah, sí, claro. Personalmente, a mí fue un libro que me cambió la vida. De hecho, me enfadé mucho, cuando se hizo un programa de televisión que se llamaba Las Crónicas Marcianas. Y ahora cuando le haces una referencia a cualquiera de las Crónicas Marcianas te dice ¡El de ¡el Sardá! programa de Sardá! No, por favor. No estoy enfadado con Sardá, porque Sardá realmente lo que hizo fue coger el espíritu de Bradbury y llevarlo a un programa de televisión muy bien traído, con unos personajes que eran extrañamente similares en su forma de hacer y hablar y de pensar a ciertos personajes de Crónicas Marcianas. Me pareció muy bien traído, pero como al final aquello se convirtió en un show y en ese tipo de cosas, cuando alguien os dice Crónicas Marcianas y penséis en el programa de televisión, que sepáis que todo nace de un libro o de una serie de libros que son fantásticos. Relatos cortos, es un libro que bueno, le tengo por aquí, Crónicas Marcianas. Es muy interesante. Yo tengo dos libros favoritos. Uno es Matar a un ruiseñor, que no es de ciencia ficción, pero es uno de mis libros favoritos. Y otro es este. Porque yo no es que sea muy aficionado a la poesía, pero es que yo creo que Bradbury escribía poesía sin rimas. O sea, era pura poesía. O sea, tiene pasajes, es la historia, cómo te la cuenta. Cómo te cuenta, por ejemplo, en Los viejos, que los llama las uvas de pasa que se agarran a la tierra o algo así. O sea, cómo te cuenta todo, cómo te cuenta las sensaciones. Parece que lo estás viviendo. A mí, Crónicas Marcianas, por ejemplo, me retrotrae a tardes de verano. Sí. O sea, me parece alucinante. Una cosa que no se puede explicar. No podría explicaros qué es Crónicas Marcianas. Por eso mismo digo, leéroslo. No, yo es una recomendación que hago a todo el mundo. ¿Quieres entrar en la ciencia ficción? Pasa por Crónicas Marcianas. No. Hablando de la poesía, para mí hay dos grandes poetas dentro de la ciencia ficción. Ya hablaremos más adelante de ellos. Uno es Bradbury, al cual le dedicaremos un programa probablemente, no solamente por Crónicas Marcianas, sino por muchas más cosas. Las doradas manzanas del sol. Eso es. Hay mucha tela que cortar con Bradbury. Y hay otro autor que tiene una poesía muy peculiar, que es Robert Silverberg,
que a lo mejor la gente que habéis leído más ciencia ficción sí sabéis de quién hablo, pero en general es un tío que Bastante desconocido. No se conoce mucho, y cuando le dices a alguien, ¿has leído algo de Silberger? Sí. No. Vale, bueno, pues a mí Silberger me parece un poeta. ¿Cómo describe la descripción de un animal de Silberger? Para mí es de las mejores descripciones como poética, ¿vale? Sí. Que se puede hacer de una raza de animales extraños. Habrá quien te cuente sus características y tal. Este te dibuja al animal como si fuera un cuadro y flipas. No solamente eso, las escenas, o sea, los escenarios, la gente. O sea, cuando tú coges un libro de Silberger y te describe un personaje, te lo pinta con palabras. Exacto. Cosa que me parece maravillosa. Sí, pasa mucho. A mí me pasa con Bradbury con también. Bradbury y Silberger. Hablando de la exploración espacial, es que claro, es que cabe esa posibilidad. Es decir, si nosotros encontramos mañana a una raza alienígena, lo que nosotros les digamos les va a sonar bien, lo que nos digan ellos a nosotros nos va a sonar bien. Procesos puede mentales. sonar, claro, es que puede ser una cosa estratosférica. Crónicas marcianas, estoy con Juan, con mi tocayo, de que es indispensable. O sea, si vas a empezar a leer o si te gusta la ciencia ficción y no te has leído, creo que es un crimen. O sea, hay que... No, es verdad. Hay que leer Crónicas Marcianas si os apetece Bradbury. Vale. Además es muy facilito, porque como son relatos cortos, es muy Sí, fácil es fácil de leer. O sea, no tiene un lenguaje... Es una buena manera de entrar a la literatura en general, leer relatos cortos. Sí. Porque tú te pones a leer el Señor de los Anillos, acordaros que el Señor de los Anillos ves un tocho, pero son 6 libros. Los puedes comprar por separado, ¿sabéis? Que se pueden comprar por separado y se pueden ir leyendo poco a poco, como el Hobbit. Vale. Pero claro, sí, no, pero para empezar a leer, pues hombre, yo de hecho, cuando yo empecé a leer, el libro que más me gustó así de los que empecé a leer fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que no es muy grande, es cortito, y a Poe, que eran relatos cortos, que los tengo por ahí en la biblioteca. Y como dices tú, yo creo que es la mejor manera, porque no te cansa, te va enganchando, las historias te van enganchando, y esto es como empezar a correr. Si tú no vas a empezar a correr una maratón. Nada, hay que entrenarse. Claro, hay que entrenarse. Primero corre 10 minutitos, luego 15, luego 20, pues con esto pasa exactamente. Y obviamente con la literatura lo que te llame la atención, si te llama claro. La policíaca, pues la policíaca, si te llama la romántica, si te gusta... Ciencia ficción. Pues la ciencia ficción o la poesía. Yo soy de leer todo lo que cae en mis manos. Y hace tiempo una persona me recomendó leer algo de teatro y ensayo, y leí algo de las dos, y por ejemplo a mí el ensayo no es una de las cosas que más me gusta, pero el teatro, descubrí que leer teatro fue algo muy curioso, por cómo se escribe, por cómo se hace. Hay obras muy buenas. Es muy peculiar cuando lees una persona que escribe ese género. Es increíblemente interesante ver cómo se trabaja ese género, ¿no? Personalmente. Ahora, si algo cae de ciencia ficción en mis manos, obviamente no voy a leer primero Amor en Aruba, a no ser que en Amor en Aruba haya naves espaciales. Claro. Entonces sí, pero bueno, son peculiaridades de cada uno. Me gustaría seguir, ya que hablamos de... seguimos con la exploración espacial. Aquí quiero meter quiero hacer dos secciones distintas. La primera, lo que es la exploración ya fuera del sistema solar y de cómo va la cosa. Y una cosa que me gustaría ver antes es cómo se va a hacer esa exploración espacial. Hay un montón de libros sobre cómo se va a hacer esa exploración espacial. Sí. Debido a que el ser humano, que ya lo comentábamos en anteriores programas, es tan efímero, hay dos maneras de hacerlo. O bien nos hibernamos, nos criogenizamos, nos dormimos, vivimos en naves enormes que sean pequeños planetas y viajamos por el espacio
hasta llegar a otro sitio, o bien mandamos a los pseudohumanos, que son los robots. Esto es. ¿Vale? Entonces, ahí creo que hay una bifurcación clara. Está la literatura que plantea, como por ejemplo en Interestelar, del cual hablaremos ahora un poco, por un lado, y por otro lado está la exploración espacial con robots, dentro de las cuales, pues por ejemplo, tenemos a Lem, Silberger habla bastante también de robots, Kadik también, de hecho hay un libro muy famoso de él, quizá el más famoso, para mí el mejor es Ubik, pero sueñan los androides con ovejas robóticas. Que sí, sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el libro en el que se basa Blade Runner. Exacto, Si no conocéis Blade Runner, escucha, arriba a la derecha hay una crucecita, quítalo. Si no conocéis Blade Runner, fuera. No os queremos. Tengo un gato en una caja, llámalo Missy. Es como un rompecabezas, tengo que descubrir a dónde irá. La curiosidad mató al gato, pero este sigue aquí. A medida que abro la caja, las posibilidades crecen. Me siento como un mago sacando conejos de mi sombrero, pero este felino me hace sentir como si estuviera paranoico. Más allá de espectaculares replicantes, inquietantemente parecidos a los humanos, vamos a ver qué son los robots espaciales y qué papel ocupan en la actual exploración espacial. Los robots espaciales son robots diseñados para trabajar en condiciones diferentes a las del planeta Tierra. De esta manera, se consolidan como máquinas capaces de ejecutar tareas complejas automáticamente. Son máquinas que pueden ser manejadas por el ser humano a través de dispositivos de control o un ordenador. Hay otros que son completamente autónomos, es decir, que deciden por sí mismos lo que deben hacer y aprenden de cada acción realizada, por lo que se apoyan en herramientas de inteligencia artificial. El ambiente espacial requiere necesariamente de robots espaciales con fabricación y diseño adecuado para superar condiciones como la gravedad cero, los cambios térmicos extremos y los altos niveles de radiación. Por ello, cada parte de la máquina debe desarrollarse en razón de estos parámetros, vinculando al software o cerebro del robot con el ambiente en el que se encuentra. Naturalmente, hay distintos tipos de robots, ya que su especialización, necesariamente, es distinta. Este tipo de robots espaciales son vehículos todoterreno que han sido diseñados para poder movilizarse sin problemas por superficies abruptas y en condiciones extremas. Para lograrlo, este tipo de robots incluye en su diseño los últimos avances en tecnología robótica y digital, a través de herramientas como sensores, cámaras panorámicas, cámaras térmicas espectrometrales, brazos robóticos. Las naves espaciales robóticas son naves no tripuladas que, como su nombre lo indica, se manejan generalmente bajo control telerobótico. Estas naves tienen como objetivo las mediciones de investigación científica, y son enviadas a destinos planetarios hostiles como Venus o Júpiter, así como a planetas lejanos, como Saturno o Urano. Otro de los robots espaciales más usados. Estos son sistemas completamente autónomos que trabajan con listas de observaciones. Esto significa que se prepara la observación, esto se envía a una base de datos para luego ser analizada por un sistema de control automático que selecciona qué tipo de observación se realiza en un momento determinado. En el espacio, los brazos robóticos ofrecen la posibilidad de manipular y transportar equipos y materiales de gran tamaño o de mucho peso, además de realizar trabajos de mantenimiento. Se incluyen brazos robóticos en vehículos autónomos todoterreno con el objetivo de realizar experimentos científicos, como la toma de muestras. Estos son robots colaborativos que trabajan en conjunto con los humanos, brindando eficiencia y velocidad a las labores de exploración espacial. Están programados para asumir tareas complejas, interactuando con el entorno y con el hombre. Generalmente se implementan para exploración de áreas peligrosas, mapear las superficies de planetas y lunas distantes y la asistencia en la realización de experimentos. ¿Para cuándo un completo robot astronauta humanoide? Buena pregunta para los Juanes. Porque vamos, no conocer Blade Runner en un canal de ciencia ficción ya es mortal. Es que es un apasionado de Blade Runner. A mí me gusta mucho, pero a él no habléis más de Blade Runner. No, bueno, no, si no. le queréis tocar los huevos, sí. No, yo creo, o sea, vamos a ver, creo que es una obra maestra, pero no solo yo creo que hay muchas No, para mí lo es. O sea, Para mí lo es. la película, el libro,
A ver, es que el libro, tú hablabas de Philip K. Dick, el libro es que es... Joder, a mí me... O sea, el libro para mí, o sea, tú pones depresión Sí. en el diccionario y al lado pone sueñan los androides con ovejas eléctricas. O sea, es deprimente porque la película te dejaba un margen a la esperanza y un Sí. margen... El libro es una depresión A total. mí me hizo mucha gracia porque mi hijo pequeño se lo leyó hace no mucho y me llega y me dice, así todo orgulloso, y me dice, papá, me he leído Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Digo, ¿qué tal? Dice, Sí, no me extraña. increíble. No me extraña. O sea, no, me hizo el resumen con un solo gesto. Sí. Luego ya seguimos hablando del libro. También se habla de la exploración espacial, aunque sucede en la Tierra, pero también se habla de la exploración espacial. Estamos hablando de un futuro donde ya se... Ya, y claro, donde, claro. como dices tú, se mandaba al... Si no van a ir robots, tendrán que ir réplicas de humanos. Exactamente. Al final son robots. Hay un par de libros, una saga, puede ser Rama, ¿te suena Rama? Sí, Cita con Rama. Cita con Rama. A ver si estoy equivocado y me lo aclaras tú, porque ahora mismo estoy un poco hecho un lío. En Rama Yo te digo cómo es Cita con Rama. Cita con Rama llega a un cilindro enorme. Esa es. Y ahí lo que hacen es fabricar una especie de mini planeta en la nave, ¿no? No, lo que hacen es mandar un grupo de exploradores y se encuentran con que el cilindro dentro tiene un montón de biomas y un montón de historias, pero ya os anticipo, Cita con Rama también me parece de lectura obligatoria y no lo voy a spoilear, pero es un poco decepcionante, ¿vale? Intentar leerlo, pero me pasa con algunos libros, se pierden en los viajes. Yo quiero saber qué hay en Rama o qué ocurre en Rama, no quiero saber la cantidad de escalones que tienes que andar para ir de A a B. ¿Vale? De todas maneras, esa idea también se aborda en Lovelock, y en ese libro sí que se habla de una nave que, para entenderlo, la nave es redonda, gira, y por lo tanto crea una gravedad. Entonces, los que están abajo están pegados al suelo por efecto de la gravedad, pero Sí. es que los que están arriba también. Claro, porque es un cilindro. Es un cilindro. Eso es. Entonces, Cilindro lleno de café. sí, se te ha quedado frío. Me gusta las Sí, etapas del no. café. El café pasa desde que está muy caliente Muy hasta caliente. que está helado y me gustan todas las etapas. Interestelar yo creo que es muy interesante. Eso sí sería ciencia ficción hard, porque creo que tiene una parte científica muy importante, que se ha debatido mucho y se debate mucho si sería posible viajar en el espacio a través de los agujeros de gusano. Entonces yo creo que es muy interesante, independientemente de que te guste la película o no te guste, pero creo que es muy interesante. Yo, sobre Interestelar, me gusta muy mucho cómo está hecha la película, me encanta las referencias que hace a todos los planos temporales, a Gargantúa, obviamente, los agujeros de gusano, todo el rollo, quiénes son aquellos que nos están ayudando, toda esa movida, me encanta. Para mí, esta historia de Interestelar empieza en un libro muy, muy importante de uno de los grandes divulgadores de la historia, que es Carl Sagan, y estamos hablando de Contact. Precisamente comparten actores, ¿vale? Contact es una película de exploración, es una película que tiene que ver con la exploración, obviamente, es un libro que tiene que ver con la exploración, porque hay un viaje interestelar muy curioso, pero habla sobre todo del contacto con otras especies y habla muy mucho de cómo está de preparada la sociedad para ese tipo de cosas, ¿vale? Muy interesante el libro, cualquier cosa de Carl Sagan, bien sea divulgación científica o bien sea ficción, que también hizo sus pinitos. Para mí Contact está súper bien escrito, es una historia muy muy realista de cómo ocurriría algún tipo de evento similar en la Tierra. Creo que está muy bien. Ad Astra,
me gusta la ciencia que hay detrás, me gusta cómo lo plantean. Al final es también volviendo a la futura exploración de nuestro propio sistema solar. Quizá nos retrotraemos un poquito al principio del programa, pero quería hacer referencia a Zastra puntualmente. Donde sí me gustaría meterme, ahora que hay una serie basada en un juego, en un videojuego que se llama Halo, que es un videojuego de guerra, Mítico. ¿vale? Es un videojuego de pegar tiros, es un shooter, que dirían ahora los que están metidos en el tema. Pero la historia del trasfondo de Halo es un anillo, un halo, ¿vale? Es un anillo que tiene una historia. Hay que ver qué está ocurriendo y qué está pasando ahí y que es necesaria esa exploración espacial. Y eso me lleva a uno de, para mí, autor que habla de la exploración espacial de una manera muy peculiar, muy peculiar, que es Larry Niven. Larry Niven es un autor muy recomendable para mí, casi todo lo de Niven, he leído muchísimo sobre él, pero yo haría referencia a dos historias. Primero, a Mundo Anillo, que son 4 libros. Hay que tener mucha paciencia, porque Niven le gusta mucho de escribir. Niven y yo nos parecemos, se pierde con facilidad. Mundo Anillo es muy interesante, habla de un halo, pero para que os hagáis una idea, el halo de la serie que está basada en el shooter, en el juego, es un anillo que está orbitando en la nada, no tiene fuente de calor, no tiene fuente de nada. Y Mundo Anillo, estamos hablando de un anillo que ocuparía lo que sería la órbita de la Tierra. Haceros una idea del tamaño, ¿vale?, del Mundo Anillo. Y está diseñado de tal manera que tenga sus espacios de día, de noche, sus defensas, todo lo que tiene que ver con Mundo Anillo. Es increíble, hay científicos que han intentado explicar cómo sería Mundo Anillo y no es factible para nuestra tecnología, pero sería una obra viable. Probablemente sería el mejor planeta que podríamos tener. Un anillo alrededor del Sol completamente estable que mantiene, imaginaros el espacio que hay en un anillo. Estamos hablando de que la distancia al Sol, de la Tierra, son 150 millones de kilómetros. Ese es el radio. Calcular el área. O sea, calcular la circunferencia y ahora darle el ancho que queráis. Hay espacio para mucho, para mucho. De hecho, es muy peculiar, porque ese Mundo Anillo, para mantenerlo estable, tiene 2 grandes océanos, uno a cada lado, 2 masas de agua móviles, que sirven para mantener la estabilidad. Luego hay más cosas, ¿no? Muy interesante Mundo Anillo, y muy interesante por lo que habla de la exploración espacial y de dónde viene, quién creó eso y por qué. Y habla de una especie que son los protectores de Pac, que es muy interesante caer en quién son los protectores Pac y por qué, ¿vale? Muy interesante. Y otra referencia que me gustaría hacer ya para terminar, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Sí. Esperamos que nos contéis. Eso te quería decir, porque nos hemos dejado 2001. Sí, por supuesto, nos hemos dejado 2001, el monolito, el manolito. Nos hemos dejado Starship Troopers, nos hemos dejado muchas cosas que bueno, podéis poner en comentarios todo lo que nos hemos dejado, porque nos hemos dejado mucho, pero es que ya decía yo al principio del programa que es que la exploración espacial es que... Bueno, daría para una vida. Como lo que se tarda en ir y volver a Alfa Centauro, más o menos. Para terminar, me gustaría hablar de otro libro de Larry Niven. Es una saga que se llama La paja en el ojo de Dios. Tiene un nombre peculiar. Y habla de la exploración espacial y de una raza en concreto, que son los pajeños. Muy peculiar. Hay referencias a las civilizaciones cíclicas y demás, pero sobre todo me interesa mucho cómo explica esos viajes, cómo se va a viajar hacia ese sitio, ¿no? El ojo de Dios es algo que existe,
y de repente ahí aparece una estrella, por eso se llama el Trozo de Dios, y leerlo, es muy interesante. Yo estoy seguro, de hecho el otro día lo comentaba con Marcos, que haciendo referencia de... Marcos es un amiguete que tenemos. Es otro amigo que debería estar aquí. Algún día vendrá. Lo que pasa es que no nos deja hueco. No. Como venga no nos deja hueco. Traemos a Marcos un programa y es un monográfico de Marcos. Sí. Yo estaría encantado que lo hiciera. Nosotros nos vamos al bar, le dejamos Sí, a él. le dejamos y él que se explaye. Y que nos explique. Hacer estas referencias y nada, despedirnos la taberna de Tannhäuser. Sí. Y otro golpe, ya el editor me va a machacar. Gracias por acompañarnos en la taberna de Tannhäuser. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como nosotros. Si te ha gustado lo que has visto u oído, y quieres seguir explorando los vastos universos de la ciencia ficción, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para continuar nuestra aventura. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir los nuevos mundos que exploraremos juntos.